crecimiento que no es acorde tanto óseamente como muscular. O sea, hay muchas veces que se pegan el estirón que se le dice, y una vez que se pegan el estirón, el músculo no crece acompañando al hueso, sino que debido a ese crecimiento van quedando más débiles y tienen que prepararse de mejor manera físicamente. ¿Ya? Además tienen placas de crecimiento abiertas. ¿Qué significa eso? Que el hueso no está completamente desarrollado, el hueso tiene que seguir creciendo. Y eso implica que en los extremos hay cartílago de crecimiento, que eso con la edad, con el tiempo, se va a ir convirtiendo en un hueso. ¿Ya? Ese desarrollo se logra hasta aproximadamente los 23 años, sigue habiendo cartílago de crecimiento. Y a esto se le denomina el weak link o el eslabón más débil. Ese eslabón débil significa que ese hueso ya está propenso a distintas lesiones, sobre todo por una sobrecarga o por un sobreuso. ¿Ya? Además, el paciente pediátrico tiene una termorregulación no desarrollada, o sea, no son capaces de procesar de buena manera la temperatura. ¿Ya? Y esto generalmente lleva a muchos casos de deshidratación, y la deshidratación produce lesiones también. ¿Ya? Además que hay una gran discrepancia de habilidades. O sea, dos niños o niñas de 15 años pueden tener una diferencia en crecimiento y en habilidades muy distintas, a pesar de que después se pueden igualar, pero eso hace que muchas veces la competencia no sea igualitaria. ¿Ya? Y sabemos que hay diferencia entre los hombres y las mujeres, ya que alcanzan la pubertad a distintas edades, ya se pegan el estirón también a distintas edades y alcanzan la edad adulta a distintas edades. Generalmente en los niños esto es más tardío que en las mujeres. Eso también va a generar que la mujer, en este caso, sea propensa a lesiones a menor edad. Ya se ve que, por ejemplo, cercano a los 13 años hay más lesiones en mujeres y cercano a los 16 años hay más lesiones en hombres. ¿Ya? Pero si viéramos estas dos edades, comparar estas dos edades de 13 años en mujeres y 16 en hombres, y comparáramos los esqueletos, serían similares en edad. Y esto es debido a que el hombre madura más tarde. ¿Ya? ¿Cuál es la magnitud del problema? Esto lo acercamos un poquito a Chile. Ya la mayoría de las estadísticas están en Estados Unidos o en Europa por separado. En Chile hay poca información. ¿Ya? Pero en Chile vemos que entre un 14 a un 26% de los menores de 15 años practica algún deporte. ¿Ya? Esto es muy bajo, esto si lo llevamos a números, esto es 1 de cada 5 niños aproximadamente practica deporte. ¿Ya? Y en estudios que se han realizado han visto que los chilenos, los adolescentes chilenos, demuestran capacidades muy deficientes físicas relacionadas con la aeróbica, la fuerza y la flexibilidad. ¿Ya? Las mujeres tuvieron un rendimiento de un 33% y los varones un rendimiento de un 44%. Sigue siendo muy bajo. ¿Ya? Y encontramos que dentro de estos niños que participan en deporte, ya en deporte organizado, o sea, que participan en alguna escuela, en algún taller, en algún equipo deportivo, ya van y consultan 30.000 veces, o hay con 30.000 consultas médicas al año, ya de estas consultas, el 70-80% son por lesiones musculoesqueléticas, el 60% ocurren durante la práctica, no durante la competencia, el otro 40% durante la competencia. ¿Ya? Esto no incluye si alguno de estos niños se lesiona fuera de la práctica deportiva. ¿Ya? Y un 50% del 100% de estas lesiones musculoesqueléticas es una lesión por sobreuso. ¿Ya? Más adelante vamos a ver qué es lo que es una lesión por sobreuso. ¿Ya? Primero vamos a ver cómo se clasifican las lesiones musculoesqueléticas, para que tengamos una idea de qué es lo que tenemos que afrontar y cómo prevenirlas. ¿Ya? La clasificación más importante dentro de la kinesiología y de la medicina deportiva es aguda y crónica. ¿Ya? En el caso que estamos viendo ahora, que es de pacientes pediátricos, generalmente no vamos a encontrarnos con lesiones crónicas, sino que van a ser todas agudas, por eso no la incluyo dentro de la clasificación. ¿Ya? La primera clasificación es que son lesiones directas, ¿ya? Que son causadas por una fuerza externa que se aplica contra el cuerpo. Por ejemplo, en un partido de hockey, si alguien recibe un pelotazo de hockey, eso va a ser una lesión por una fuerza externa. ¿Ya? Y que incluye hematomas, contusiones, esguince, luxaciones y fracturas. ¿Ya? Y después nos dicen que la lesión puede ocurrir lejos del sitio del impacto. ¿Qué significa esto? Que yo puedo ir corriendo, que se me quede, por ejemplo, al hacer un cambio de dirección en el tenis, que el pie se quede enganchado en el suelo, pero lesionarme la rodilla. O sea, la fuerza externa se realizó en mi pie, pero la palanca que realiza el resto de mi cuerpo va hacia la rodilla y se lesiona la rodilla, siendo el sitio del impacto a nivel del pie. Ya tenemos un ejemplo de un hematoma. Y tenemos las lesiones indirectas, que son causadas por una fuerza extrínseca, o sea, generalmente algún mal
gesto técnico, algún patrón de movimiento o una debilidad muscular, como por ejemplo un desgarro isquiotibial. Paciente que se pega un pique corto en la salida, apenas la presión escapa, el isquiotibial se contrae con mucha potencia y eso genera un desgarro. Esa es una fuerza intrínseca que se produce, ¿ya? O por ejemplo una bursitis subacromial, que es debido a una disminución de espacio que vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Qué otra clasificación tenemos? Tenemos lesiones de tejido blando, que son las más comunes, como por ejemplo una lesión a nivel de la piel, a nivel muscular o a nivel tendínea. Aquí también incluye los ligamentos, ¿ya? Y hay dos tipos de lesiones en las tendinias que son las más comunes que vamos a ver dentro de las lesiones por sobreuso, que es la tendinitis y la tendinosis. Hoy en día todo esto se conoce como tendinopatía. Ya hay algunos estudios que hablan de que la tendinitis no existe porque el tendón no se inflama, por lo tanto la nomenclatura actual ya no habla de tendinitis, sino que habla de tendinopatía, o sea, de enfermedad del tendón. ¿Ya? Y lesiones ligamentarias que existen en el grado 1, 2 y 3. Y tenemos, por supuesto, lesiones de tejido duro, que son las lesiones producidas en los huesos, ¿ya? Que incluye la fractura, distintos tipos de fractura, ¿ya? Y aquí se incluye la luxación, la subluxación, que esto, si bien no es una lesión de hueso, sino que es un hueso que sale de la articulación y generalmente rompe todos los ligamentos de la articulación. A pesar de que no hay lesión del hueso, igual se conoce dentro de las lesiones de tejido duro, ¿ya? La diferencia entre una luxación y una subluxación es que en la luxación el hueso sale de la articulación y queda afuera. En la subluxación el hueso sale y vuelve a entrar. O sea, el hueso se vuelve a reposicionar a donde corresponde. Pero en el momento en que salió y volvió a entrar, pasó a llevar los tejidos, ¿ya? Y además un edema óseo, que lo vamos a explicar también más adelante, pero es como un moretón en el hueso, ¿ya? Es porque una sobrecarga del hueso se está produciendo, se introduce el líquido en el hueso que se llama edema óseo, y esto hace que el hueso sea más débil, ya pudiendo producirse, si se sigue aumentando la carga, una fractura por estrés, que también la vamos a describir más adelante. ¿Ya? Ahí vemos una fractura, una lesión, ¿ya?, de tejido duro. ¿Qué otra clasificación tenemos? Tenemos lesión por sobreuso. Es causada por una fuerza excesiva, ¿ya? Y repetitiva, también puede ser o repetitiva, ya el trauma repetitivo es un tejido. ¿Qué dice esto en inglés? Too much, too fast. ¿Qué significa esto? Que nosotros o aumentamos la cantidad de entrenamiento o aumentamos la carga y lo hicimos muy rápido y no de forma progresiva, ¿ya? Lo que hace que un tejido no sea capaz de soportar esta carga. Muchas veces pasa que encontramos un ejercicio nuevo, sobre todo a nivel de gimnasio, al final, o a nivel de, hoy en día, sobre todo en casa, que hay muchos aburridos que están haciendo ejercicio para mantener el estado físico, y ahí encuentran un ejercicio que les gusta, lo realizan, no están seguros si el gesto técnico está correcto y aumentan la carga, o suman más peso, o hacen más repeticiones. Y si ese gesto técnico no es el correcto, se va a producir una lesión por sobreuso, ¿ya? Como se demora esto, al principio uno puede sentir muy poco dolor, ¿ya? O nada de dolor, puede pasar desapercibida, hasta que en un momento esto pega el grito de auxilio y nos damos cuenta que llevábamos un buen tiempo haciendo algo de mala manera, ¿ya? Una gran cantidad de estas lesiones resulta de un plan de entrenamiento pobre o una mala condición física. ¿A qué se refiere esto? Que muchas veces un tendón, ya, o sea, yo puedo estar haciendo todo bien, pero si yo tengo un músculo débil, el tendón va a estar haciendo la pega que debería hacer el músculo. Y eso va a generar sobrecarga del tendón, pudiendo producir una lesión por sobreuso, ¿ya? Y sobre todo una mala técnica, ¿ya? En el revés del tenis es súper común, por esto se denomina el codo de tenista, que hago generalmente un revés utilizando más la muñeca que la musculatura del hombro y del codo, por lo tanto voy a tener una sobrecarga del tendón de los extensores a nivel del codo, se va a producir una inflamación, va a producir una inflamación en el periósteo, que es la capa que cubre el hueso, y eso genera mucho dolor, ¿ya? Y generalmente cuando ese dolor llega, cuando ya nos avisa que hay dolor, ya es muy tarde. Ya estamos con un cuadro muy agudo que lamentablemente nos lleva a tener que pausar la práctica deportiva para poder solucionar, ¿ya? No así el reposo, no es reposo absoluto, pero sí es pausar la práctica deportiva, ¿ya? Tenemos que en las lesiones por sobreuso, las niñas no deberían, o sea, los niños y niñas no deberían sobreentrenar, ¿ya? Sobre todo en superficies duras. Esto se aplica mucho al tenis, acá en Chile no es tanto, la mayoría de las canchas son de arcilla, ¿ya? Pero también tiene una cierta complejidad que el tenis va cambiando la superficie. Y eso generalmente también puede llevar a lesiones por sobreuso, ya que el cuerpo se adapta a una superficie
Y al cambio de la otra superficie, no estamos con esa adaptación y se pueden producir, por ejemplo, edemas óseos, ¿ya? En menores de edad, esto raramente ocurre en actividades deportivas libres, como les decía antes, pero es súper común en deportes organizados. O sea, en deportes en que yo voy 3, 4 veces a la semana y hago el mismo gesto deportivo cada vez, muchas repeticiones, puedo llegar a tener una lesión por sobreuso. ¿Ya? Aquí un pequeño resumen de para evitar las lesiones por sobreuso en menores de edad. Se les debe permitir realizar varias actividades deportivas y físicas, ¿ya? En una variedad de posiciones. ¿A qué apunta esto? En que la especialización no siempre es buena. Por ejemplo, que a los que están practicando tenis se les debe permitir jugar fútbol y hacer otro tipo de deporte y hacer actividades no necesariamente con balón, ya que en distintas especialidades, en distintos deportes, yo fortalezco y entreno distintos grupos musculares. ¿Ya? Por ejemplo, hoy en día, también lo vamos a ver un poquito más adelante, hoy en día hay una lesión muy común, sobre todo en las niñas de entre los 13 y los 16 años, que es una tendinopatía glútea, ¿ya? Y que antes no se veía. Si nosotros nos fijamos hace 20, 30 años atrás, es una lesión que no existía. ¿Por qué? Porque las niñas, y también los hombres, jugaban mucho al luche, a saltar la cuerda, a saltar el elástico, hacían muchas actividades paradas sobre una pierna, ¿ya? Sobre todo de rebote, que hoy día ya no se hacen. Con esas actividades de rebote se fortalecía mucho el glúteo medio. Hoy en día, como estamos más tiempo sentados, más tiempo en el celular, menos tiempo saltando una pierna, el glúteo medio no está activo, no tenemos una buena estabilización de cadera y eso produce una tendinitis del glúteo medio, ya que es súper común hoy en día y antes en verdad no se veía. Por lo tanto, por eso se habla de que no es buena la especialización temprana, sino que a menor edad se debería dejar que practiquen varios deportes. Y eso tiene una contrariedad para los entrenadores, que si yo estoy entrenando a un niño de tenis y me lesiona jugando fútbol, puede ser complejo, ¿ya? Entonces hay una dicotomía de que cómo solucionamos esto, ¿ya? Y que los entrenadores y los padres deben ayudar a evitarla, asegurando una apropiada condición física, flexibilidad, alimentación, descanso y confianza. Ahí vamos a conversar un poco de la confianza, súper importante, esto va desde la casa, la alimentación, el descanso y la confianza. Para los más chicos desde la casa de los papás, para los que ya son más grandecitos también depende de cada uno. Ahí vamos a ver al final, entre las conclusiones, que lo más importante para evitar lesiones es el entrenamiento invisible. Me imagino que todos han escuchado hablar del entrenamiento invisible, si no lo podemos conversar después al final de la presentación. ¿Ya? Las lesiones más comunes por sobreuso, la fractura por estrés, la tendinopatías, la rotuliana, que es la rodilla, Aquiles, el tendón de Aquiles, y codo de tenista, ¿ya? Un síndrome de fricción de la banda iliotibial, que lo voy a explicar un poquito más adelante, y la tendinopatía glútea que ya mencioné. ¿Ya? Como decía, una de las más comunes es la fractura por estrés. ¿Ya? Son consideradas como lesiones por sobreuso, ¿ya? De tejido duro, pues, aunque puede ser por un golpe, ¿ya? O sea, un golpe fuerte, un impacto fuerte puede producir un moretón en el hueso. Ya básicamente eso es lo que son, es sangre dentro del hueso. Como hay sangre dentro del hueso, dentro del trabeculado, ya el hueso queda más blando. Por lo tanto, si yo sigo aplicando presión o impacto en la zona donde está el edema óseo, puedo llegar a provocar una fractura por estrés, y esa fractura por estrés, si yo sigo aplicando presión, puede derivar una fractura compleja. ¿Ya? Puede ser resultado de un músculo fatigado, incapaz de absorber el impacto. ¿Ya? Puede ocurrir por un incremento de la intensidad del ejercicio muy rápido, ya como la mayoría de las lesiones por sobreuso. Una indumentaria de mala calidad o no adecuada, por ejemplo, si el estar con la zapatilla regalona, si yo no cambio la zapatilla por mucho tiempo, cuando la zapatilla ya pierde la capacidad de absorber el impacto, puedo terminar con un edema óseo a nivel del pie y derivar eso en una fractura por estrés. ¿Ya? Y además hay un link directo con la osteoporosis. ¿Ya? Esto es más de adulto, la fractura por estrés se produce mucho en personas con osteoporosis, ¿ya? Y la forma más efectiva de evitar la osteoporosis es realizar actividad física los primeros 20 años de vida. Si realizaron actividad física importante ya regularmente durante los primeros 20 años de vida, es muy poco probable que les dé osteoporosis. Si no hicieron nada de deporte sus primeros 20 años de vida, después, aunque vivan la vida tomando calcio, probablemente tengan más opción de tener osteoporosis que una persona que sí lo realiza. ¿Ya? Y al final el edema óseo, que es lo que va a producir la fractura por estrés, o sea, el paso anterior de la fractura por estrés. ¿Ya? En los niños hay una fractura por estrés muy común que se da en la inserción del tendón de Aquiles en el calcáneo, ¿ya? Que también hay una enfermedad conocida que ocurre mucho, que es la enfermedad de Sever, que es en esa misma zona. ¿Ya? En el tenis tenemos, o sea, lesiones comunes, ya estas son
en atletas pediátricos, ya menores de 18 años. La tendinopatía rotuliana, el Osgood-Schlatter, que es una enfermedad de crecimiento, lesión del manguito rotador a nivel del hombro y la bursitis, ¿ya? El codo de tenista, tendinopatía glútea, síndrome de fricción de la bandilotibial, tendinopatía de Aquiles y fasciopatía plantar. Tengo ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 lesiones que tienen un asterisco. ¿Por qué este asterisco? Porque si se fijan, todas esas son de tendón. ¿Ya? La mayor cantidad de lesiones por sobreuso que son comunes en el tenis a nivel de atleta pediátrico son por el tendón. ¿Ya? ¿Por qué esto? Porque generalmente están asociadas a una debilidad muscular, a un crecimiento acelerado del esqueleto que no permite que la musculatura crezca al mismo tiempo, por lo tanto el tendón se sobrecarga y se genera una inflamación en la zona. ¿Ya? Vamos a ver rápidamente una por una. ¿Ya? A nivel de la rodilla es la articulación que más se ve afectada por lesiones por sobreuso a nivel de toda edad, ¿ya? Y en hombres y en mujeres. ¿Ya? La más común es la tendinopatía rotuliana, que se da en el tenis. Esto asociado muchas veces a otro síndrome que se llama síndrome de dolor patelofemoral. Muchos lo han escuchado como disfunción patelofemoral, ese nombre ya no se usa, pero es súper común, los médicos se refieren a disfunción patelofemoral para que los pacientes generalmente entiendan, o al menos les suene algo parecido. Ya, porque si yo voy al doctor y le digo, doctor, me duele la rodilla, y el doctor le dice, tú tienes un síndrome de dolor patelofemoral, es como que no me dijo nada. ¿Ya? Y esto se asocia muchas veces a crecimiento, un crecimiento acelerado, el tendón trabaja además, no tengo fuerza a nivel del cuádriceps, y ese huesito que se ve ahí, ya, que es la rótula o la patela, ya se empieza a mover no adecuadamente debido a un desequilibrio muscular, que genera una sobrecarga a nivel de ese tendón y genera una inflamación en la zona de inserción, a nivel de la tibia o a nivel de la rótula. ¿Ya? Y en la siguiente imagen tenemos la otra lesión que nombraba rodilla, que es el Osgood-Schlatter. ¿Ya? Si se ven aquí, eso no es una fractura, sino que eso es cartílago de crecimiento. ¿Ya? Eso significa que ese hueso todavía le falta por crecer, ¿ya? Pero este tendón generó una tracción tan importante, ¿ya? Que desprendió un poquito ese cartílago de crecimiento. ¿Ya? En estos casos, en pacientes pediátricos, hay que disminuir la práctica deportiva, no es el reposo total como se pensaba antes, pero hay que disminuirla para evitar que este siga traccionando y posiblemente provocar una fractura avulsiva. Una fractura avulsiva es cuando yo genero una tracción tan grande que arranco un pedacito de hueso. ¿Ya? Y eso se denomina fractura por avulsión. ¿Ya? Si ven acá arriba también hay un cartílago de crecimiento que no está completamente desarrollado. O sea, este hueso todavía puede crecer un poquito más. ¿Ya? A nivel del hombro, como les decía antes, vivimos sentados, vivimos en mala postura, vivimos hoy en día en el teléfono, en el tablet, en el computador, con muy mala postura, y esto provoca que el hombro no esté en la posición adecuada. ¿Ya? Tenemos un espacio que se llama subacromial, porque ese hueso que está ahí es el acromion, ¿ya? Donde pasa un tendón y hay una bursa. Si ese espacio está disminuido, ese tendón se suele pellizcar, ya muchas veces esta lesión se llama pinzamiento subacromial, y se genera una sobrecarga del tendón, ya que es una tendinitis o una tendinopatía del supraespinoso, ya también conocida como síndrome del manguito rotador o lesión del manguito de los rotadores. ¿Ya? O también puede ser que este aumento de fricción que produce este tendón genere una inflamación de la bursa, que es esta bolsa azul que está aquí, que es de agua, y se genera una inflamación. Esa inflamación es muy dolorosa, es un dolor muy agudo, súper puntual, y que limita de forma severa la práctica deportiva y generalmente por un buen tiempo. Por lo tanto, una de las formas principales de prevenir que esto pase es mejorando la postura. A nivel del codo, la epicondilitis o codo de tenista, también es muy común el codo de golfista en el tenis, ya que es una lesión muy similar, pero en el tendón, el codo, pero por dentro, por el lado medial del brazo, ¿ya? Y generalmente es por una sobrecarga de este músculo, ¿ya? Puede ser una sobrecarga, puede ser un mal gesto técnico, puede ser una debilidad, que va a generar que acá se produzca un exceso de trabajo del tendón que va a traccionar el periósteo y eso se va a inflamar. ¿Ya? También es un dolor súper agudo que generalmente limita la práctica deportiva.
una de las gracias, que no es tan gracia que tiene estas lesiones, es que una vez que entran en calor, o sea, si hacen un buen calentamiento, les permite practicar, les permite hacer el deporte, si es que tienen un partido, si es que tienen una final importante, lo pueden realizar. ¿Cuál va a seguir generando un daño más grande? Por lo tanto, después va a ser más difícil rehabilitarse de esta lesión. ¿Ya? A nivel de cadera, tenemos una tendinopatía glútea. ¿Ya? El glúteo son tres músculos, un complejo glúteo, tenemos un glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. ¿Ya? El más importante en este caso, a nivel del tenis, es el glúteo medio, que es un estabilizador de cadera. ¿Ya? En el tenis estamos generalmente con rebotes de un lado al otro, ¿ya? Y eso genera una sobrecarga importante del glúteo medio, que como les decía antes, hoy en día con el sedentarismo me refiero a que pasamos mucho tiempo sentados, ya sea en el trabajo, sea en el colegio, sea en la casa, ¿ya? Este músculo pierde su capacidad de estabilización, se sobrecarga y se empieza a generar una inflamación en esta zona, y eso recibe el nombre de tendinopatía glútea. También es muy doloroso y se produce más que nada en mujeres, ya debido a que las caderas de ellas son más anchas, ya para favorecer el parto. ¿Ya? Esto es un tema biológico, anatómico, y es muy doloroso también, y también limita la práctica deportiva, aunque aquí se permite seguir con la práctica, se permite seguir entrenando, pero lo ideal es disminuir la carga alrededor del 50%, o sea, a la mitad. Si yo voy 4 veces a la semana a entrenar, entrenar 2, o disminuir en tiempo o disminuir la intensidad del ejercicio. Ahí eso se conversa generalmente con el entrenador, a ver cuáles son las estrategias dependiendo de la época del año que estén, si están en pretemporada, si están en competencia, ya ahí hay que ver y conversar con ellos dependiendo de cuál sea lo más adecuado para cada paciente o cada deportista. ¿Ya? Y tenemos otra lesión de cadera que es muy común hoy en día, que se llama síndrome de fricción de la banda iliotibial. La banda iliotibial es un tendón, que es ese blanco que se ve ahí, ¿ya? Que si la inflamación está en la rodilla, ¿ya? El dolor es en la rodilla, pero el problema está acá arriba. Una debilidad del glúteo medio, una debilidad del glúteo mayor va a generar una sobrecarga de un músculo que se llama tensor de la banda iliotibial, lo va a tensar excesivamente, esto va a estar en excesiva tensión, valga la redundancia, y se va a generar una inflamación en esta zona, ¿ya? Lo que va a provocar mucho dolor. De nuevo, lo bueno de esto es que este tipo de patologías, si uno entra en calor, deja de doler y le permite la práctica deportiva. Pero terminado el partido, una vez que el paciente se enfría, es muy doloroso. Ya a nivel del tobillo-pie, tenemos la tendinopatía de Aquiles, súper común, ya también se da por una sobrecarga, por un mal calzado, ya por una debilidad a nivel de la musculatura del pie. ¿Ya? Acá en la inserción del calcáneo tenemos dos lesiones, como mostraba antes, una posible fractura por estrés súper común en pacientes pediátricos, o la enfermedad de Sever, en donde este tendón, que el tendón de Aquiles, tracciona muy fuerte y el cartílago de crecimiento cede. Lo mismo que los laterales de la rodilla, pero en este caso en el tobillo. ¿Ya? Y tenemos una fasciopatía plantar, este tejido que está acá abajo, se denomina fascia plantar, ya es más conocida la lesión como fascitis plantar. De nuevo, los estudios dicen que la fascia no se inflama, por lo tanto ya no es fascitis, sino que es fasciopatía. ¿Ya? Y tiene múltiples incidencias y múltiples factores posibles de la lesión. ¿Ya? Pero principalmente un mal calzado, un calzado que no se adapta a la superficie de la que están entrenando, la que están jugando, una debilidad en la musculatura intrínseca del pie, o un acortamiento o mala flexibilidad en la musculatura de los gastrocnemios o de los gemelos o de la pantorrilla, como se le conoce. Ya. ¿Por qué ocurren? Bueno, esas son las lesiones más comunes. ¿Por qué ocurren? Por sobreuso, como ya lo vimos. Un mal calentamiento, un mal entrenamiento, una mala técnica, un equipamiento deficiente, es súper importante. Sobre todo en el tenis, ya las zapatillas hay que cambiarlas regularmente. Ya una zapatilla gastada, una zapatilla que no es capaz de absorber el impacto. ¿Ya? Por lo tanto, eso va a generar una lesión por sobreuso. ¿Ya? Y mala alimentación, falta de confianza y, como ya vimos, la especialización en un solo deporte. La falta de confianza, más allá de ganar o perder partidos, es súper importante. Hay una hormona que se llama cortisol, que es más conocida como la hormona del estrés. Ya cada vez que estamos estresados, nosotros producimos cortisol. Ya está lleno de estudios del cortisol y el deporte, y se sabe que la persona, o sea, el atleta que tiene un mayor nivel de cortisol previo al encuentro deportivo, en el 90% de los casos es el atleta que pierde el partido.
Incluso se han hecho estudios de cortisol en árbitros de fútbol, y el árbitro de fútbol que tiene un cortisol más elevado comete más errores que en un partido que lo tiene menos elevado. ¿Ya? Tener elevado el cortisol va a generar unas múltiples respuestas del cuerpo, a nivel de, sobre todo de la hidratación. Si yo tengo cortisol elevado, me deshidrato más rápido. Si me deshidrato más rápido, tengo menos potencia elástica a nivel muscular, por lo tanto, me puedo agarrar más fácil. Si estoy deshidratado, tolero menos el calor, ya por lo tanto me voy a cansar más fácil, voy a tener menos flujo sanguíneo, o sea, hay un sinfín de consecuencias que tiene el estar deshidratado, y uno se deshidrata más rápido por el cortisol, ¿ya? Entonces, la confianza en el atleta es fundamental para ganar partidos y para prevenir lesiones, ¿ya? ¿Qué podemos hacer nosotros para prevenir estas lesiones? ¿Ya? Educarnos primero que nada. Deberíamos, a mi parecer, desde que yo entré a estudiar esto, me gustó, yo hice deporte toda mi juventud, me gustó mucho porque yo en algún momento me lesioné, y en el momento en que me lesioné me di cuenta que yo no conocía nada del cuerpo humano, o sea, yo no sabía cómo se llamaban los músculos, no sabía la diferencia entre un tendón y un ligamento. Es súper importante educarnos, a mi parecer, en el colegio nos deberían enseñar un poco de anatomía. La verdad es que no sé si en el día de hoy lo hacen, creo que no. ¿Ya? Educarnos sobre esto, mantener conversaciones, sobre todo en la casa, los papás que están presentes, hablen con sus hijos de lo importante que es el descanso, de que duerman, de alimentarse bien, del entrenamiento invisible. Si quieren llegar a triunfar, lo que hacen por su cuenta es lo más importante, lo que hacen ustedes, el hecho de estar motivados y de querer ser el mejor, siempre va a ser más efectivo para prevenir lesiones que un entrenador que te tenga que andar persiguiendo para que tú no te vayas a lesionar. ¿Ya? Una muy buena pretemporada, fundamental. En una pretemporada es donde le sacamos el jugo a nuestros deportistas para que después sean capaces de tolerar la temporada completa. Ya, sobre todo en el tenis, que en el tenis es tan variable que si yo puedo tener un mal año, por lo tanto perder en primera fase todos los campeonatos, jugar poco y el año siguiente pasar a todas las finales, y la diferencia entre el año anterior y el año que gano es abismante. La cantidad de partidos se aumenta al triple, a veces al cuádruple, y si no hice una muy buena pretemporada, voy a terminar lesionado. ¿Ya? Reforzar una y otra vez a los entrenadores, sobre todo el calentamiento, ¿ya? Y la vuelta a la calma. Ahí hay varias discusiones de la vuelta a la calma. La vuelta a la calma hoy en día, por ejemplo, ya se ha demostrado que la elongación no es muy efectiva, ¿ya? Pero los estudios dicen que si el paciente o el deportista le gusta elongar y se siente bien elongando, y si siente que se va a lesionar si no elonga, que elongue. Le va a hacer bien elongar si el paciente se siente bien elongando, ¿ya? Pero una vuelta a la calma es súper importante, ya que llegue a la casa, sobre todo si se va a acostar después de práctica deportiva, que esté con una frecuencia cardíaca dentro de lo normal, que no esté acelerado y que sea capaz de dormir de buena manera, ¿ya? Alentar una buena condición física y rutinas de entrenamiento apropiadas, ¿ya? Además, ¿qué podemos hacer? Beber suficiente líquido, ¿ya? Sobre todo en base a la actividad y la temperatura ambiental. Asesorarse idealmente por nutrición para el rendimiento deportivo. Aquí también hay algunos temas de la suplementación. Todos decimos, y lo más lindo de decir es que si la nutrición es óptima, si yo me alimento de buena manera, no necesito nada más. Pero con el mundo actual, lo acelerado que andamos, las muchas horas que se trabajan al día, es difícil tener una buena alimentación, ya que me permite realizar deporte de buena manera. Por lo tanto, se ayuda mucho con los suplementos. Ojalá que no se abuse de los suplementos, ¿ya? Y comunicarse fluidamente, tener buena información, hablar con los hijos, de que los hijos tengan la confianza de decirnos a nosotros, me duele esto, ¿ya? Tener mesura, claramente al primer dolor no mandarlo al médico, pero si ya tiene un dolor repetitivo, lleva 5 días, lleva 7 días con el dolor va en aumento, el dolor no cede, el dolor me está limitando a hacer cosas, claramente consultar a un médico, ya sobre todo a nivel pediátrico, consultar con especialistas, ya consultar con gente que se dedique a pediatría. Hay un caso súper emblemático a nivel de kinesiología pediátrica, ya de una lesión específica cerca de la rodilla, donde antiguamente se ocupaba mucho ultrasonido, ya no se ocupa tanto. Y el ultrasonido está demostrado que es una contraindicación en cartílago de crecimiento. ¿Por qué? Porque lo hace osificar, o sea, lo convierte en hueso más rápido, ¿ya? Entonces, hay muchas veces, o sea,
durante mucho tiempo se cayó en la negligencia de pasar ultrasonido sobre cartílago de crecimiento, ya que existe la posibilidad de que yo genere que el hueso de esa rodilla se deje de crecer, ¿ya? Y la otra rodilla va a seguir creciendo. Entonces, y esas cosas, los que se especializan en adultos no las saben, los que se especializan en niños sí las saben, por lo tanto es súper importante diferenciar ya el traumatólogo y el kinesiólogo que tiene conocimiento a nivel pediátrico. ¿Ya? Fomentar la diversión, súper importante, no todo es ganar, limitar el énfasis en ganar, que sea divertido, que lo hagan porque les gusta, ¿ya? Siempre es más divertido ganando, pero que lo pasen bien, si ganan lo van a pasar mejor. ¿Ya? Y tener claro que la especialización temprana no es lo ideal. ¿Ya? Les mencioné que fomentar un poquito o alentar el calentamiento previo, ¿ya? Que no es precalentamiento, que ya no se dice así, ¿ya? Que sea activo. La elongación es dinámica. La elongación estática me va a disminuir la potencia elástica del músculo. Por lo tanto, yo voy a tener menos potencia a la hora de realizar mi actividad deportiva, lo que va a aumentar la posibilidad de un desgarro, sobre todo a nivel isquiotibial. Por lo tanto, es mejor hacer movilidad articular, elongaciones dinámicas que incluyan múltiples planos, los mismos que ocupan cuando entrenan, ya hacer cambios de dirección, hacer cambios de velocidad, moverse hacia los lados, adelante, atrás, ¿ya? Y como les decía antes, la elongación estática después del partido hoy en día tiene poca evidencia. Ya los estudios que dicen que si yo me sobrecargué en un partido, elongue o no elongue, al día siguiente voy a estar contracturado igual. Por eso dicen que la elongación no sirve. Pero para disminuir una contractura. Pero si yo quiero generar flexibilidad, si yo quiero tener un mejor comportamiento de la viscoelasticidad de mi músculo, sí va a servir la elongación. ¿Ya? Lo importante es que no es necesario que yo esté elongando directamente después del partido. Lo puedo hacer al día siguiente, lo puedo hacer 3 días después, pero claramente un atleta que tiene mejor flexibilidad ya probablemente sea un mejor atleta, sacando de lado el talento. Ya todo atleta igual de talentoso, el que tenga mejor flexibilidad probablemente tenga mayor continuidad en el deporte porque va a disminuir la cantidad de lesiones. ¿Ya? Y como les dije al principio, lo más importante, esto va para los tenistas, para los que están haciendo deporte hoy en día y que quieren seguir haciendo deporte, el entrenamiento invisible. ¿Ya? Tienen a los papás, tienen a los médicos, tienen a los kinesiólogos, tienen a los entrenadores, pero el deportista son ustedes. Ustedes son los que se tienen que preocupar de ustedes, ¿ya? Y preocuparse de su estado físico, preocuparse de su cuerpo, ¿ya? Ustedes se tienen que cuidar, que el resto no lo va a hacer por ustedes. Tienen que tener una buena condición física, preocuparse del core, preocuparse de la musculatura que estabiliza, ¿ya? Eso lo tienen que aprender, tienen que jugar un poco, eso se lo enseñan sus entrenadores, sus preparadores físicos, pero lo pueden seguir practicando en la casa. Trabajar el core es súper importante, está de moda, ya no sé si lo han escuchado. El core es un grupo muscular. En la foto que tienen abajo, ya nos muestran lo que implica el core. El core principalmente está formado por unos músculos más importantes, que es el transverso del abdomen, ya que va detrás del six-pack, ¿ya? Y que activa la fascia. La fascia es esto que se ve aquí, que es como una faja, ¿ya? Esa faja va a activar los multífidos, que son los músculos estabilizadores de la columna, ¿ya? Por lo tanto, para todos los que tenemos lesiones en la columna, hernia, ¿ya? O discopatía, esto es súper importante, ¿ya? Además de activar eso, se van a activar la musculatura abdominal, el diafragma por arriba y el piso pélvico por abajo. Entonces hace una forma de caja fuerte. Al activarse esta caja fuerte, la columna no trabaja, trabaja solamente la musculatura, le quito carga a los huesos y hace que todos los movimientos de mi cuerpo sean más armónicos, ¿ya? Y sean mejor realizados. Por lo tanto, si yo tengo un buen core, disminuyo significativamente la posibilidad de lesionarme, ¿ya? Descansar, súper importante, está dentro del entrenamiento invisible, ¿ya? A nivel pediátrico, cuando yo crezco, cuando estoy durmiendo. ¿Ya? La hormona del crecimiento funciona mientras dormimos. Entonces, si quieren crecer, que es súper importante en el deporte, ya son contados con los dedos de la mano los tenistas bajos que han llegado lejos. Hoy día hay uno muy bueno en el país vecino, pero no es común. ¿Ya? Entonces, a nivel tenista, si quieren crecer, aparte de hacer deporte, tienen que dormir. Dormir al menos 8 horas diarias porque así van a crecer más. Preocuparse de la alimentación, la suplementación que ya lo comentamos, el cortisol y hidratarse es súper importante. ¿Ya? Esa es la presentación, espero que podamos conversar distendido ahora, ¿ya? Todas las dudas que tengan, hagámosle y ojalá sea una conversación entretenida.
Oye, Pablo, mira, vamos, escucha, gracias, la verdad, esto buenísimo. Sí, pues ellas de repente se iban, pues, que no las veía. Cuando las veía muy tranquilas ya se iban acá, sí, pues. Silenciar a todo. Ahora sí. Espera, sorry, que te silencié. Pablo, sorry. Que si habían algunas diapos que no alcanzaron a ver, las puedo repetir, no hay problema. Igual Linko tiene el PowerPoint, si lo necesitan se lo pueden pedir a él, no hay problema, Linko, que lo comparta, lo manden por mail, ningún problema. Sí, mira, la idea ahora es que puedan a través del chat enviarle consulta a Pablo y Pablo las va a ir contestando de forma ordenada. Así que los que quieren hacer alguna consulta le pueden escribir y ahí va Pablo a poder, ¿cómo se llama?, contestar las preguntas que quieran. Así que esperemos alguna. Oye, Linko, ¿pero a ti te pasó? Que por ahí entendí que no habían visto algunas diapos, me apuré mucho. No sé. Pero no sé que alguien está. Ahí sí, que alguien estaba metiendo mano y se nos puso. Ahí hay una pregunta y parece Pablo. Ya, mira, no sé a qué se refiere con si se me corre un hueso, pero probablemente no. Si tuviste un golpe que te generó una fractura o una luxación, lo ideal no sería enderezarlo con otro golpe. Hay veces que hay luxaciones, por ejemplo, de un dedo, ya que uno generalmente si hace el movimiento contrario, lo puedo volver a poner, lo devuelvo a la posición correcta. Pero no es lo indicado, no es lo ideal. Generalmente el reposicionamiento de alguna articulación se hace bajo ecografía, porque existe la posibilidad de que yo atrape algún nervio. Si yo atrapo algún nervio entre esos dos huesos, puede que pierda sensibilidad, que pierda fuerza, al final hacer una lesión mayor de la que tenía antes de generar el golpe hacia el otro lado. Ya, por lo tanto, no es recomendado enderezar un hueso de otro golpe. Ya, veamos, Ignacio tiene una restricción de movilidad, rotación interna del hombro, entonces no puedo tomar. Ya, es difícil decirte cuáles son los ejercicios que recomiendas por acá. Ya de repente le podéis pedir mi contacto al Inco del WhatsApp y lo hablamos por WhatsApp. Te puedo mandar algunas pautas de ejercicio. Pero en este momento está funcionando kinesiología, al menos en MEDS está abierto, la mayoría de los centros de clínicas privadas están abiertos, por lo tanto podrías ir a hacer tus 10 sesiones de kine, que sería lo ideal. Ya que primero hay que disminuir dolor, disminuir inflamación, mejorar esa movilidad para luego hacer los ejercicios para volver a potenciar esa musculatura. ¿Ya? Cami, llevo una semana y media con dolor de la rodilla a la mitad. Cuando hago sentadillas me duele. Ya, Cami, esto, como le decía, es súper común. No sé qué edad tienes, pero me imagino que están entre los 15 y los 18 años. Súper común. ¿Ah? Tengo 12. 12. ¿Ya? Es común a nivel de rodilla, hay una sobrecarga. Probablemente el gesto técnico de la sentadilla no sea el más adecuado. La próxima vez que hagas sentadillas, trata de hacerla frente a un espejo y preocúpate que tus dos rodillas estén alineadas, que estén paralelas, que no se junten hacia el medio. ¿Ya? Cuando se juntan hacia el medio, hay fibras del tendón que reciben más carga que otras, por tanto esas fibras empiezan a doler. ¿Ya? Si te preocupas de que el gesto técnico sea bien realizado y que las rodillas estén paralelas, probablemente duela menos. ¿Ya? Esto es solo una recomendación, hay que evaluar esto y ver por qué se está produciendo el dolor. Desde acá no lo puedo ver, pero generalmente con una mejor ejecución las rodillas dejan de doler. ¿Ya? No sé si le solucioné la pregunta, Cami. No escuché, perdón. ¿No escuchaste nada? O sea, sí escuché la primera parte. Lo último que dijiste lo escuché. No sé si te queda alguna duda con eso, si te soluciona una pregunta. Hay que evaluarte, pero cuando la próxima vez que lo hagas, hazlo frente a un espejo y ves si es que tus rodillas, tus piernas completas se están moviendo simétricas. Ya. Ya hay que sean Gracias. paralelas. Tommy Valencia, ¿cómo se pueden evitar los sonidos o clics en las articulaciones? Que suenen las articulaciones es normal, ¿ya? O al menos común. O sea, no es lesión en las articulaciones. No es necesariamente una lesión,
pero generalmente habla de una articulación inestable. O sea, si esa articulación estuviera más estable, si la musculatura estabilizadora estuviera funcionando de buena manera, no debería sonar. ¿Ya? Muchas veces nosotros nos hacemos sonar los dedos de las manos, ¿ya? Al hacerlo tantas veces, al hacerlo repetitivo, nosotros generamos que se vuelva más inestable y eso se produce. Pero no genera ningún daño, una burbuja de nitrógeno dentro de la articulación que al hacer el movimiento se revienta. ¿Ya? No es que estemos generando un daño, no es que nos vaya a dar artrosis antes de tiempo, es solamente una burbuja de nitrógeno dentro de la articulación que se revienta y suena. ¿Ya? Pero habla de una articulación inestable. Si todas tus articulaciones suenan, es porque falta músculo. Falta músculo. ¿Ya? ¿Hasta qué edad nos puede enfocarse en un solo deporte? Los estudios la mayoría son hechos en Estados Unidos y hablan de hasta los 15 años. ¿Ya? Antes de los 15 años lo ideal es que los niños aprendan todas las capacidades básicas. Antes en los colegios, en todos los colegios hacían arrastrarse, trepar, saltar, gatear, correr, ¿ya? Y eso lo deberían ser capaces de hacer todos, ¿ya? O sea, todas esas habilidades son necesarias para después practicar el deporte. Por lo tanto, hay que pasar por todos los deportes, por todas las actividades, para después especializarse en uno. Y al menos en Estados Unidos se dice que hasta los 15 años. Dime, ¿quién está levantando la mano ahí? Pablo, una consulta. Muy buena tu presentación, ¿eh? Gracias. Muy didáctica, muy bien resumida. Yo fui tenista cuando chico, toda mi vida, hasta los 18 años. Cuando en un mismo año tienes 3 lesiones de 3 esguinces de tobillo, ¿cómo poder revertir eso la próxima temporada, el próximo año? ¿Qué se podría hacer para prevenir? Mira, generalmente se conoce esto como esguince crónico, a pesar de que el esguince crónico no existe, porque cada esguince es un esguince nuevo. ¿Ya? El término correcto de eso es inestabilidad crónica de tobillo. ¿Qué pasa? El ligamento, antiguamente se pensaba que cumplía la función de estabilizar la articulación. O sea que el ligamento era lo suficientemente fuerte para tener una articulación estable. Hoy día se sabe que eso no es así. ¿Ya? La función del ligamento es que cuando yo me voy a doblar el pie, mando una señal al músculo para que el músculo se contraiga y mi pie vuelva a la posición. ¿Ya? Cada vez que yo me esguinzo, ese ligamento queda un poquito más laxo. ¿Ya? Por eso no tratarse un esguince es tan serio a largo plazo. ¿Ya? Porque el ligamento pierde la capacidad de decirle a mi músculo actívate. Por lo tanto, yo después cuando me voy a doblar, el músculo no se activa y me esguinzo. El ligamento se rompe o se genera un daño. ¿Ya? 3 lesiones de ese ligamento implican que ese ligamento ya está inestable, ese ligamento ya perdió la capacidad de entregar información. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer para prevenir eso? Volver a entrenar ese ligamento. ¿Ya? Volver a entrenar el ligamento primero en superficies estables, progresar a superficie inestable y después realizar gestos técnicos de cambios de dirección para someter a estrés a ese ligamento, asociado a un potenciamiento de esa musculatura para que sea capaz de revertir el movimiento cuando nos vamos a esguinzar el tobillo. Eso te iba a decir, ¿cuál es el músculo específico para ayudar a sostener ese ligamento, en particular del tobillo, digamos? Me imagino que me estás hablando del típico ligamento, que es el ligamento peroneal hasta el anterior, el de adelante, que duele el tobillo por adelante por fuera. El pie, digamos, hacia afuera. Claro. No es uno solo, pero son muchos en verdad, y también a nivel del pie. El más importante lejos va a ser el tibial anterior, ya que el pie, o sea, el músculo que nos va a fomentar tener un mejor arco. Pero son muchos músculos. Ya, sobre todo hoy en día a nivel intrínseco del pie, nosotros dejamos botado el pie muchas veces, pero el pie adentro, no solamente la pantorrilla, el pie adentro tiene mucha musculatura que es súper importante. Y esa musculatura hay que trabajarla mucho. Gracias. De nada. ¿Quedó alguna pregunta acá en el chat o no? Tengo 4 más en el chat, creo. Veámosla. ¿Cuál es la lesión más invalidante en el tenis? Chuta, es que lo más invalidante lejos generalmente va a ser una fractura. ¿Ya? Porque la fractura tarda tiempo en recuperarse. Ya también hay lesiones como una lesión del cruzado anterior, que no me va a permitir volver a al menos 6 meses. Un corte del tendón de Aquiles, ¿ya? Pero no son de las más comunes. ¿Ya? Si la gracia que tiene una fractura, ojo, es que el hueso es el único tejido del cuerpo que cicatriza, o sea, que no cicatriza, que repara con el mismo tejido. Por lo tanto, si yo me fracturo,
el hueso va a seguir siendo hueso y va a tener un callo óseo. ¿Qué significa eso? Que el hueso, el pedacito de hueso que reparó es más duro que el original. O sea, nunca más me voy a fracturar en el mismo lugar. Puede ser a 1 milímetro de diferencia, pero nunca más me voy a lesionar en ese lugar. En cambio, un músculo repara con cicatriz, la piel repara con cicatriz, los órganos reparan con cicatriz, y esa cicatriz, si no es bien tratada, nos va a traer problemas a futuro. ¿Ya? Pero la lesión más invalidante en el tenis hay muchas. Muchas, muchas, muchas. Ahora, las por sobreuso, si no son bien tratadas, como por ejemplo tenemos el caso del Rafa Nadal. Rafa Nadal tiene una tendinopatía rotuliana que lo ha perseguido mucho tiempo por la carrera. No es invalidante, pero vive en constante molestia, ¿ya? Y también las lesiones de columna, que no son tanto a nivel pediátrico, sino que ya a nivel más adulto. Por ejemplo, el Chino Río sufrió con la columna toda su carrera. ¿Ya? No conozco los nombres. ¿Ya? ¿Alguien puedo preguntar? Sí. Oye, Pablo, que a mí me llegó, tengo algunas preguntas también que me llegan a mí, me mandan en ¿Ya? privado. Oye, Pablo, pero por ejemplo, un dolor en la ingle de repente, que uno está en este periodo donde no está haciendo mucho ejercicio y de repente, no sé, salgo a andar en bicicleta y quedo con una molestia. ¿Qué podría ser más o menos, tener una idea de esa lesión o esa molestia? Probablemente durante todo este tiempo tuviste un trabajo, un poco trabajo, solicitaste poco la musculatura aductora, ¿ya? Saliste a hacer un poquito de deporte y generaste una solicitación mayor del aductor, lo que genera una contractura. Ya el músculo, como se contractura, como se aprieta, va a generar una mayor tensión en el tendón arriba, donde se inserta el músculo en el hueso, y eso puede generar dolor. O sea, probablemente si te haces un masaje a nivel del aductor, si te pones algún guatero húmedo, algún calor húmedo, y eres capaz de relajar ese músculo, esa lesión vaya a soltar. Y digo lesión porque hay dolor, pero probablemente no haya ninguna lesión, no haya ningún tejido dañado. Ya solamente una sobrecarga. ¿Alguien ¿Ya? más que quiera? ¿Quién? ¿Vicente? Vicente me pregunta, antes de volver a entrenar normalmente, ¿qué se puede hacer para prevenir lesiones ahora en cuarentena? Bueno, durante todo este tiempo deberían estar haciendo ejercicio, ya deberían estar trabajando, aprovechando el tiempo de trabajar toda la musculatura estabilizadora, ya que en la casa no tenemos grandes pesos, no podemos estar haciendo sentadillas con 100 kilos sobre el hombro, o la mayoría de nosotros no podemos, pero sí pueden estar trabajando musculatura estabilizadora, que en el normal de las veces no se trabaja, ¿ya? Porque es más fome, porque tengo que hacer mayor cantidad de repeticiones, porque tengo que trabajar con menos peso, entonces son ejercicios que no nos gustan, ¿ya? Pero que en este tiempo se pueden aprovechar, ¿ya? Y claramente aquí sus entrenadores, sus preparadores físicos, una vez que vuelvan a entrenar, van a tener que hacer algo progresivo, o sea, no van a poder volver a entrenar como terminaron el último día antes de cuarentena, porque si no van a tener una cantidad de lesiones importante, ¿ya? Pero eso lo tienen que ver en conjunto con sus entrenadores. Mientras tanto, es mantenerse trabajando la musculatura, cuidando la alimentación y hidratándose muy bien, ¿ya? Agustina pregunta, ¿a qué edad es más común que te dé codo de tenista? A todas las edades. Eso es una sobrecarga ya que puede pasar a cualquier edad. ¿Ya? Sí es más común en paciente pediátrico, generalmente entre los 17 y 20 años, en hombres, un poquito más chico en mujeres, que es cuando se pegan el estirón. Cuando crecen, cuando los brazos le crecen tan repentinamente, la musculatura de muñeca pierde mucha fuerza en relación ahora a la masa que tienen que desplazar, por lo tanto se sobrecarga. Y ya después en el tenista de fin de semana, ese tenista que no hace nada en toda la semana y que después llega el fin de semana, el sábado, después de carretear la noche, y se juega la vida en un partido, ahí es muy común el codo de tenis. ¿Ya? ¿Qué más tengo? Renato Morales. El año pasado con Andrés Liliana. Esa pregunta es larga. Ya, Renato, tuviste una tendinitis. La tendinitis generalmente tiene dos causas principales, que es una debilidad de la musculatura del tríceps sural o del gemelo de la pantorrilla, o una falta de flexibilidad. ¿Ya? La bota ortopédica
Ahí hay que ver, yo discrepo con ese médico, hay que ver, hay que evaluarte, había que ver cuánto dolor tenía y si es que había algún edema óseo, si es que había algún daño en el hueso. Pero en una lesión, a mí me dice solamente tendinitis aquiliana, yo bota ortopédica no pondría, menos durante un mes y medio. El hecho de estar inmovilizado por un mes y medio hace que perdamos mucho músculo. Una de las razones por las que se dejó de usar yeso. Hoy día el yeso se ocupa solamente en casos puntuales, en pacientes muy chicos que es prácticamente imposible que se queden quietos, o en lesiones o en fracturas muy complejas. ¿Ya? Por inmovilizar por 6 semanas un tendón, a mi parecer, contraproducente, ya que voy a perder mucha musculatura. Claramente voy a disminuir el dolor porque dejé de usar el tendón, ¿ya? Pero voy a perder mucha musculatura y eso a largo plazo me va a generar mayor daño en el tendón. Hoy en día a nivel kinésico, no a nivel médico, que los estudios son distintos, los médicos no leen nuestros estudios, nosotros leemos los de kinesiología y los de medicina. Está ultra demostrado que en las lesiones de tendón el reposo no es la solución. Yo hago reposo, me deja de doler, pero vuelvo a mi práctica deportiva y vuelve a doler porque la lesión se mantuvo. La única forma de mejorar un tendón es metiéndole carga, haciendo ejercicio. Ejercicio específico, de menor intensidad que lo que venía haciendo, pero el reposo no es la solución. ¿Ya? Después hiciste kinesiología, te fortalecieron la musculatura, te elongaron, pero de vez en cuando duele. Eso lo más probable es que sea una debilidad muscular. ¿Ya? O sea, ese tendón se sigue sobrecargando, menos que antes, pero se sigue sobrecargando. Por lo tanto, debería hacer ejercicio para fortalecer el tendón. ¿Ya? ¿Qué te recomiendo para poder fortalecer? Son ejercicios básicos, generalmente con peso corporal. El problema es que el tendón de Aquiles es muy fuerte. El tendón de Aquiles es capaz de soportar cuando corremos 8.000 newton, o sea, algo así como 18 veces el peso corporal. ¿Ya? Por lo tanto, fortalecerlo es bien complejo y eso implica que hay que hacer muchas series y muchas repeticiones, lo cual generalmente tampoco podemos hacerlo porque no tenemos tiempo para hacer tanto ejercicio. Por eso lo ideal es que si tenemos una lesión de ese tipo es que vaya a kinesiología o que vaya a algún gimnasio donde tenga un tiempo destinado tú para hacer ejercicio específico. Bien, no sé, Renato, si tienes alguna duda más sobre eso. No, quedó súper claro, gracias. Ya, perfecto. Jime, va se lesionó hace muy poco andando en bicicleta en la ingle izquierda. Ha parado su entrenamiento, pero sigue con dolor. ¿Debo ir al kinesiólogo para que no sea una lesión más grave? Sí, o sea, mira, lamentablemente en este país la kinesiología depende de la medicina. O sea, tú no puedes llevar a un paciente a un kinesiólogo sin que haya pasado por el médico. Al menos no si es que quieres el reembolso del ISAPRE. ¿Ya? Probablemente no sea nada muy serio, ¿ya? Pero si tiene la duda, si esto aumenta, ya porque me dice hace poco, si van 3 días, no. De repente buscar alguna forma de hacerle un masaje, de ponerle alguna forma de calor, o que sea un baño de tina, que trate de relajar la musculatura y se le va a pasar. Si esto aumenta, si la sintomatología sigue aumentando o perdura como está, sin bajar nada, por 5 días más, sería bueno que visite un especialista para que hagan una imagen y vean qué es lo que está pasando. ¿Ya? Jimé, no sé si tienes dudas con eso. Perfecto. No sé si está la Jimé. Sí, sí, levantó el dedo, dijo que está ok. Ah, vale, es que yo no la veo. Muchas gracias. La tenía en silencio. En crecimiento, ¿qué dolor está relacionado en la etapa de crecimiento y no es una fractura necesariamente? Ya, hay varios dolores por crecimiento. O sea, no sé si hoy día todavía se hace, pero yo claramente me acuerdo cuando chico que me dolía la rodilla y mi papá me decía, estás creciendo. ¿Ya? Eso suele ser normal. El dolor articular cuando estamos creciendo es común. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aumenta la longitud del hueso, ¿ya? Por lo tanto, aumenta la masa, ¿ya? Pero no aumenta el músculo. El músculo lo tenemos que aumentar en base a ejercicio. Como tenemos mayor masa, tenemos un músculo que se sobrecarga. Como se sobrecarga el músculo, se sobrecarga la articulación y empieza a doler, ¿ya? Pero, ojo con eso, esos dolores son molestias después del deporte o son molestias al principio del deporte, ¿ya? Pero no deberían ser dolores invalidantes, no debería ser un dolor
que sobrepase en una escala de dolor. Si te preguntan cuánto te duele del 1 al 10, no debería sobrepasar el 3 o 4. ¿Ya? Generalmente no debería sobrepasar el 3, que es un dolor permitido, es una molestia que es desagradable, pero no pasa a ser dolor. ¿Ya? Y ese es común dentro de la etapa de crecimiento, sobre todo posterior al estirón que le llamamos acá. ¿Ya? Y me preguntan, contractura fuerte en la zona de la espalda cerca del hombro. ¿Qué puede ser eso y cómo curarse? Ya, eso es un poquito complejo, imaginarme dónde es la zona. Pero generalmente cerca de la zona del hombro, o sea, justo acá atrás, hay un músculo que se llama tensor de la escápula. ¿Ya? La escápula más conocida como omóplato o paleta, ¿ya? En la medicina no se conoce así. Y el tensor de la escápula es el músculo que más se sobrecarga cuando tenemos debilidad de la musculatura de hombro. ¿Ya? O sea, como tenemos un hombro débil, el tensor de la escápula se sobrecarga y tiende a tener una banda tensa, una pelota ahí que no cede con nada, y no va a ceder hasta que tengamos una buena estabilización de la musculatura de hombro. Si tenemos un hombro fuerte, ya ese músculo se va a relajar. Ojo que cuando yo hablo de fuerte, y esto apunta a todas las lesiones y a toda la presentación que hice, cuando yo hablo de músculo fuerte es un músculo que tenga la capacidad de soportar su carga. O sea, para alguien que hace tenis, no necesita tener un hombro gigante, un hombro muy musculoso, sino que tiene que tener un hombro que tenga la fuerza y la potencia suficiente para soportar la carga que le están dando. ¿Ya? Si yo tengo un hombro que no tiene esa capacidad, probablemente se me va a sobrecargar primero que nada el tensor de la escápula, y eso es una contractura bien fuerte que se produce en la espalda cerca del hombro. ¿Ya? Entonces, podemos aliviarlo como con masaje, con calor, con algunos ejercicios, pero esto va a seguir ocurriendo mientras no fortalezcas el hombro. ¿Ya? Juan Carlos, ¿se puede incentivar el crecimiento? Sí. Naturalmente es durmiendo. La hormona del crecimiento se va a producir durmiendo, ¿ya? Y con actividad. Generalmente los niños que más vemos que crecen, sacando la genética de lado, son los que son más flojos, entre comillas, ¿ya? Que son buenos para el deporte, pero andan todo el día con sueño. O sea, que mientras no están haciendo deporte, están durmiendo, son los que más van a crecer. La hormona del crecimiento funciona solamente mientras dormimos. Y ojo que en ciclo circadiano, ¿qué significa esto? Que fluctúa en base a las horas del día, ¿ya? Nuestro cuerpo se acostumbra a que nosotros dormimos de noche y estamos despiertos de día, ¿ya? Por lo tanto, si yo estuve toda la noche despierto, pero después dormí la siesta de 8 horas, ese sueño no va a ser tan efectivo a nivel de crecimiento como si yo dormí mis 8 horas de noche a la hora que me correspondía. Porque el cuerpo está adaptado a producir el pic de testosterona y de hormona de crecimiento en las noches y el pic de cortisol en las mañanas. ¿Ya? El cortisol y la testosterona son opuestos. Cuando yo tengo más testosterona, tengo menos cortisol. Si tengo más cortisol, tengo menos testosterona. ¿Ya? Que eso vuelve a dar sobre la importancia de la confianza de los jugadores previo a un encuentro deportivo. ¿Ya? ¿Hasta qué edad crece el ser humano? Varía. Ya algunos estudios dicen 18, algunos estudios dicen 20, otros dicen 21. El estudio que más esperanza de crecer nos da dice hasta los 25 años. ¿Ya? Pero el pic de crecimiento generalmente se produce entre los 15 y los 20 años. Ya después entre los 20 y los 25 es muy poco lo que podemos llegar a crecer, pero existen personas que siguen creciendo hasta los 25. Ah, entonces todavía puedo crecer. Estoy salvado. ¿Cómo hacer que el nivel de cortisol baje? Previo a un deporte, o sea, si yo estoy 20 minutos antes del deporte y estoy sumamente nervioso con el cortisol elevado, no voy a poder hacer trabajo. ¿Ya? Eso no se puede hacer. Ahora, sí yo puedo prevenir que el cortisol baje. ¿Cómo? Preocupándome de estar bien entrenado, de no tener dolores, de haber hecho todo lo que está a mi alcance para ganar el partido el día siguiente, de tener la tranquilidad que yo voy a dormir bien, porque al día siguiente me va a ir bien, al día siguiente voy a tener un cortisol más disminuido. El cortisol es normal que aumente, o sea, todos cuando despertamos tenemos un cortisol más elevado que cuando nos acostamos, pero lo ideal es que no aumente demasiado. ¿Ya?
yo hice mi tesis de magíster en cortisol, en testosterona, cortisol y hormonas femeninas en fútbol. Evalué la final de la Copa Libertadores y vimos en 4 finales que el equipo que tenía el cortisol más alto perdieron la final. Y de hecho hay un caso emblemático que habían 2 chilenos jugando, que era Colo-Colo y Everton a nivel femenino, en la final de la Libertadores, o sea, es top de línea a nivel sudamericano. Y Everton estaba con el cortisol en el cielo y perdieron 7-0. ¿Ya? O sea, en un partido anterior, cuando no estaban de visita, sino que estaban de local, el cortisol estaba parejo entre Colo-Colo y Everton, y el partido termina 2-1 a favor de Colo-Colo. ¿Ya? Sabemos que es fútbol, sabemos que hay un montón de variables, que no necesariamente el cortisol fue el que generó que perdieran 7-0, pero generalmente los estudios muestran una correlación significativa entre el cortisol y malos resultados deportivos. En honor al tiempo, últimas preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Activa ¿cómo se llama? El micrófono más y hace la pregunta. ¿Alguien más? Para ir cerrando. Ahí está. Agustina. ¿Agustina? ¿Va a preguntar algo? Ah, pensé que iba a preguntar algo. La Trini parece que quiere preguntar algo. Trini, ¿va a preguntar algo? ¿Está todo claro? Sí, he preguntado. ¿Quién va a preguntar? ¿Escuché que alguien iba a preguntar o no? Bueno, oye, Pablo, agradecer. Creo que estuvo pero increíble tu presentación. Nos sacaste de muchas dudas. Agradecer siempre la buena onda, la disposición que tienes con nuestros chicos de la academia cuando van a verte. Siempre nos solucionan los problemas. Bueno, ya todos conocen a Pablo, así que cualquier cosa, yo tengo el contacto ahí, lo vamos a molestar, Pablo, siempre con la buena voluntad que tiene, y también agradecer a todos los que se conectaron, y nada, que hicieron esta charla bien entretenida y como se llama, bien provechosa, así que nada, gracias. Mira, ahí dice reacciones, se pone el dedito para arriba y le damos el dedito para arriba al Pablo o los aplausos si quieren. Gracias, Pablo. Gracias, Linko. Así que nos empezamos a despedirnos y gracias. Gracias. A mí. Gracias por la invitación. Y bueno, el PowerPoint lo tiene Linko en su poder, no hay problema con que lo compartan. Y cualquier duda, pregunta que tengan, Linko tiene mi contacto, yo feliz de contestar todas las preguntas. Estoy en Metz, Isabel la Católica, trabajando. Ahora por la contingencia es semana por medio, no estoy yendo toda la semana, pero cualquier cosa que necesiten, a disposición total de la academia. Siempre ha sido un agrado trabajar con ustedes, y los deportistas, los niños, los que generalmente me van a ver, son todos muy simpáticos, así que yo lo paso bien cada vez que me van a ver, porque sobre todo más encima van en patotas, generalmente llegan de 4 a 5 a verme, dejan un desorden tremendo en Metz, pero siempre es un buen rato. Así que feliz de trabajar con ustedes. Listo, muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias, Pablo. Chao a todos. Gracias, Linko. Gracias, Pablo. Que estén bien. Adelante. Gracias. Ya, chao. Esperemos que Gracias, chao. que estén bien. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao. Esperemos ahí que se salgan, Pablo, y nos despedimos. Buena, Juanquita. ¿Qué pasa, Linko? Que era al final para preguntar que todas tus lesiones, tus desgarros y todo. Sí, que salí a correr delante y llegué con un dolor en la uña del dedo gordo. Ah, perfecto. Hay que cambiar la zapatilla. Parece. Por ahí va. Oye, súper bueno, Pablo. Súper clarito, todo súper excelente la presentación. Juanca, el crack de los profes de la academia. Domingo, el otro PF que trabaja conmigo junto con Claudio Sala. Así que ahí también lo conocen de conocer. Gracias, Pablo. Te pasaste mucha información, muy claro. No, de verdad, sí, súper completo. Sí, te quería hacer una preguntita que se me vino recién a la cabeza.
nosotros como entrenador igual, yo por lo general tengo una preocupación que es la vuelta a la cancha. El impacto que van a generar al correr, al desplazarse, va a ser complicado. Yo no sé si solamente hacer fortalecimiento a nivel muscular, ¿ya? O con los estabilizadores vamos a poder evitar que se pueda generar una lesión al realizar estos movimientos, que en cancha son mucho más distintos y no sé si hay ejercicio específico para fortalecer a nivel articular, ¿ya? El cuerpo, no sé, ahí estoy más perdido. Sí, o sea que claramente va a ser muy distinto lo que hagan en la casa a lo que puedan hacer en la cancha, ¿ya? El problema es que hay que verlo caso a caso, porque sí hay ejercicios específicos, como por ejemplo, tú puedes poner a un niño a saltar en la casa, hacer sentadillas con salto, de repente ponerse un chaleco de lastre, algún peso, hacer sentadillas, saltar y pegarse un pequeño pique, cosas así, pero no sé si todos van a tener la capacidad, no sé si todos tienen algún patio o algún espacio para poder hacerlo. No todos. Por eso es más difícil como poder hacerte una presentación con respecto a eso o de nombrarlo porque van a ser todos distintos, todas las posibilidades que tienen cada uno. Ahí lo que van a tener que hacer, o sea, estabilizando ya con si tiene una musculatura estabilizadora de todas las articulaciones activa, ya van a disminuir el riesgo de lesión. ¿Ya? O sea, eso yo te lo firmo ahora ya. Pero sí ustedes van a tener que hacer un trabajo progresivo del impacto. O sea, cuando vuelvan a cancha, partir haciendo canasta, ya dar una vuelta a la cancha, preocuparse un poco más del tema físico antes del tema tenis, tipo. Okay. ¿Ya? O antes del tema competitivo. Ya ver harto tenis, pero de repente no en competencia, más lúdico, cosa que el cuerpo se vuelva a entrenar, que los huesos se vuelvan a acostumbrar a este rebote, a este impacto antes de meterle carga máxima. Ok, muchas gracias, Pablo. Sí. ¿Ya? Es difícil en la casa cada uno, pero sí uno... Sí, es súper difícil. Ustedes le están mandando pautas de ejercicio o como decía, de repente hacen clases por Zoom, de repente en el mismo Zoom, en el mismo clases por Zoom, de repente hacer algún rebote, o jumping jacks, o sentadillas con salto, o estocadas con salto. Ahí el problema que tienen ustedes es que no van a estar viendo la ejecución correcta. Así, al final, si yo estoy haciendo una estocada con salto y la alumna me está moviendo la rodilla hacia los lados, la vamos a lesionar y va a ser culpa nuestra. Entonces, es que ese es el problema de trabajar con Zoom, claro, como que tratar de buscar los ejercicios más fáciles, o que ya los alumnos ya la tengan un poquito más controlado, porque desde acá hacer un análisis y ver si está en la posición correcta es difícil. Muy difícil. Entonces, podemos incluso lesionarlos antes de que lleguen a cancha. Exacto. Entonces, eso es la preocupante. Yo me he dedicado a hacer como estabilizaciones, trabajo de core, pero sí me preocupa mucho la vuelta a las canchas y los trabajos que podamos realizar que ellos no conozcan bien y las ejecuciones no sean buenas. Exacto. Una opción que pueden tener, no sé, depende del establecimiento en el que juegan ustedes, que es palestino y todo, pero de repente empezar el tenis, ya un poquito más competitivo, pero en cancha de pasto, para disminuir el impacto. ¿Sí? Porque el pasto te va a generar una mayor absorción del impacto que la arcilla, y claramente más que el cemento. Por lo tanto, de repente ese rebote, si le quieren meter un poquito más de intensidad al entrenamiento, que sea en pasto. En pasto natural, ojo, el sintético del palestino no está tan bueno. No, sí, el de caucho, no. Ahí no, pero la cancha atrás la cambiaron, papito. Estamos bien. ¿Sí? Atrás de la cancha de tenis pusieron una cancha. Hay una la que da como para las Condes. Sí, esa. Esa no la conozco, pero está bien. Si está buena, está buena. Está nueva. Oye, ya que no hay que ir a comer, hay que hacer otras cosas. Oye, Pablo, muchas gracias. La verdad, te pasaste. Gracias. Increíble la charla. Los papás se fueron súper contentos. Están llegando el celular de mensajes de agradecimiento. Así que nada, compadre. Muchas gracias y ahí estamos hablando. Vale, gracias a ustedes. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Te pasaste, en serio. Chao. Gracias. Ya que estén muy bien, cuídate. Chao, Domingo. Chao, Lico. Chao, Juan. Chao, Lico, que estén bien.